Perfecto, pues entonces vamos a ver el tratamiento locorregional, qué podemos ofrecer nosotros como intervencionistas para el tratamiento del carcinoma hepatocelular. Va un poquito de la mano de todas las presentaciones que ya vimos. Podemos pasar a la siguiente, por favor. De acuerdo, ¿cómo vamos a definir este tipo de tratamientos? Van a ser aquel conjunto de terapias que se van a aplicar directamente sobre el hígado o sobre el tumor hepático. Alrededor del 50-60% de los pacientes que van a tener carcinoma hepatocelular van a requerir alguno de estos tipos de tratamientos a lo largo de su evolución. ¿Cuál es el objetivo de estos tratamientos? Cuando se usan con fin curativo, estos van a ser con el fin de destruir el tumor, de prácticamente eliminarlo. También nos sirven para controlar la progresión local. Esta puede ser con una intención paliativa en aquellos pacientes que ya no se les puede ofrecer algún otro tratamiento o cuando queremos hacerlo como terapia puente en lo que el paciente accede al trasplante. Recordar que sobre todo aquí en nuestro país, que los trasplantes son un recurso limitado y no toda la población puede acceder a ellos, este tipo de tratamientos nos ayuda a que la enfermedad no progrese y cuando el órgano esté disponible para ellos, la enfermedad esté controlada y puedan acceder. También nos va a ayudar a reducir el tamaño del tumor, sobre todo también en pacientes que están fuera de esos criterios de trasplante. Nos puede ayudar a hacer el downstaging, vigilarlos y cuando este paciente haya cumplido ese periodo de vigilancia donde vemos que la enfermedad no progresó, también puede acceder al tratamiento definitivo que es el trasplante. Y sobre todo nos van a ayudar a mantener la función hepática en aquellos pacientes que no van a ser candidatos a cirugía o trasplante. Recordar que estos pacientes ya van a tener una función hepática un tanto limítrofe y que cualquier tipo de tratamiento pudiera llegar a descompensarlos. Entonces, este tipo de tratamiento nos va a ayudar a no hacer que esa función hepática ya dañada se comprometa aún más. Siguiente, por favor. ¿Qué ventajas tienen? Son de mínima invasión. Esto permite que pacientes puedan acceder de forma ambulatoria, lo que nos limita también en la parte de que no necesitan una estancia hospitalaria prolongada, favoreciendo que se puedan hacer más y optimizando los recursos hospitalarios, que como ya sabemos en ocasiones son limitados. Son costo efectivos cuando se compara con otro tipo de tratamientos y tienen un perfil de seguridad amplio. ¿A qué nos referimos con esto? No van a tener afección sistémica y también no dañan mucho la función hepática. Entonces, son tratamientos que tienen muy, muy buenas ventajas comparados con otros. Siguiente, por favor. Sin embargo, no todo es perfecto, también tiene sus desventajas. Una de ellas es infraestructura. Se requiere que haya equipos especializados como salas de hemodinamia, ultrasonidos de buena calidad, personal técnico también que esté capacitado o personal médico que sepa usar los equipos y esas técnicas. Por lo tanto, no en todos los sitios se puede acceder a este tipo de tratamientos. Hay factores técnicos propios del paciente que pueden hacer que no cualquiera de las terapias que vamos a ver se puedan utilizar en ellos, limitando tanto su efectividad como su uso. Y por último, la disponibilidad de tecnología. Hay equipos de ablación, de radiofrecuencia que cada vez son más nuevos y pues no todos llegan hasta el país y somos capaces de utilizarlo. Siguiente, por favor. ¿Qué modalidades de tratamientos locorregionales existen? Lo podemos dividir básicamente en dos, que son los tratamientos percutáneos y los tratamientos endovasculares. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos, sin embargo, hay un tercero. Siguiente, por favor. Este es la radioterapia externa, que esa la dan los radiooncólogos. Entonces, esa parte no la vamos a tocar aquí, sin embargo, también corresponde a parte de los tratamientos locorregionales que existen. Siguiente, por favor. Vamos a abordar primero los percutáneos, que son la ablación. ¿Cómo funcionan estos? Van a inducir una lesión celular irreversible mediante la aplicación de una energía o una sustancia química. Esto provoca necrosis celular y la muerte con la consecuencia del tratamiento definitivo que sería tratar la lesión. Siguiente, por favor. Hay diferentes tipos de ablación. Vamos a empezar primero con la ablación química, que es en esta se usa etanol o ácido acético. Es la terapia de ablación más antigua que existe, fue de las primeras descritas, es la más segura y es la más económica. ¿Por qué? Porque solo se necesita ya sea el etanol o el ácido acético, que es un recurso económico, y una aguja especial que es muy delgadita, que también es bastante barata.
Sin embargo, este es el que tiene las mayores tasas de recurrencia y la que requiere más tratamientos, entonces no es la modalidad más adecuada. Sin embargo, sí hay ciertos pacientes, como es muy segura, en los que podemos usarlo. Siguiente, por favor. Las siguientes son las ablaciones térmicas, que usan el calor para destrucción del tejido. Para que haya una destrucción del tejido completa, necesitamos que esa temperatura a nivel de la lesión llegue hasta más de 60 grados. Entonces, es importante ese corte de calor porque si nos pasamos, quemamos la lesión y eso evita que el calor se disipe a toda la lesión, o si nos quedamos abajo de ese límite, hace que no haya una destrucción celular completa. De estos dos tenemos dos tipos, que es la radiofrecuencia y las microondas. Una de ellas usa corrientes alternas para generar electricidad y el calor, y la otra es literal como el microondas que tenemos en casa. Lo que hace es que crea un campo electromagnético que hace que las partículas de hidrógeno empiecen a girar rápidamente, choquen entre ellas, se genere fricción y eso es lo que va a generar el calor. Estos dos métodos son los más estudiados en la literatura y son los que más se usan para el tratamiento del carcinoma hepatocelular. La siguiente, por favor. El siguiente tipo de ablación es a base de frío, es la crioablación. En esta también necesitamos un punto de corte de temperatura. Los tejidos tienen que llegar hasta menos de 40 grados centígrados. ¿Cómo se genera esa bola de hielo dentro del cuerpo? En una aguja especial que hace que un gas, que puede ser nitrógeno o argón, pase de una zona de alta presión a una zona de baja presión, lo que hace que el gas se expanda y se enfríe. Esto nos va a generar una bola de hielo en los tejidos que va a causar al final de cuentas la destrucción tisular. Esta terapia también se usa en carcinoma hepatocelular bastante frecuente, sin embargo, las más estudiadas, como les comentaba, son las terapias térmicas. La siguiente. Y otro tipo de ablación es la electroporación irreversible. Este lo que crea es corrientes eléctricas que van a alterar la porosidad de la membrana, lo que va al final a causar la destrucción celular. Este también es de los métodos nuevos que están en boga para la ablación de lesiones. Estas son adecuadas sobre todo para lesiones que van a estar cerca de vasos o muy a nivel del ilio, porque causan menos daño a esa parte. Sin embargo, se requiere el uso de múltiples agujas, lo que en pacientes que tienen trombocitopenia o alguna coagulopatía, como es en pacientes hepatópatas, pues también es un tanto complejo y lo que limita su uso. Siguiente, por favor. ¿Cómo se realizan las ablaciones? Lo primero es identificar las lesiones, como ven en el primer recuadro, que es una resonancia magnética. Vemos el hígado de su lado derecho y vemos una lesión que es blanca. Esa es el carcinoma hepatocelular. Posteriormente nosotros la buscamos en el ultrasonido, como se ve en esto, que es nuestra planeación. Con ella vamos a ver cuál es el método de imagen más preciso para localizarla y el que nos puede dar la mejor seguridad para hacerlo. Si se puede por ultrasonido es mejor porque hace que sea más rápida la localización y la inserción de la aguja al estarla viendo en tiempo real. Posteriormente se inicia el método de ablación que se va a usar, ya sea calor, frío, electroporación o la química. Y por último tomamos el control para ver que hayamos tenido una respuesta completa o en caso de que haya quedado alguna zona viable, programarlo para un segundo tratamiento. Siguiente. Es importante también tomar en cuenta los factores técnicos. Como le decía, no todo es excelente, ¿no? Todos tus métodos tienen algún defectito. Para empezar, necesitamos tener un margen de ablación. Eso quiere decir que la zona que vamos a hacer la ablación tiene que ser de más de 0,5 centímetros de la lesión, así como lo ven en la imagen. Esto es para poder decir que tenemos márgenes negativos. Y también hay que recordar que está descrito en la literatura que existe la microsatelitosis alrededor de las lesiones. Entonces, para lograr una ablación adecuada, necesitamos tener este margen de 0,5 en cada lado de la lesión para decir que fue exitosa. Sin embargo, pues no todos los tumores son redonditos o bien delimitados. Hay tumores que son irregulares o que tienen morfologías más extrañas que permiten que esa zona de ablación que nosotros hacemos no sea la más adecuada. Podemos dejar zonas sin darles tratamiento
o zonas que están márgenes muy cerca del límite, lo que va a hacer que sea subóptimo. Estos pacientes son los que van a tener más riesgo de recurrencia o quedar con lesión viable. Y por último, pues va a haber esas zonas de microsatelitosis que no se van a ver por estudios de imagen, solo son vistas por patología. Entonces, a pesar de que demos un tratamiento bien, puede que haya zonas que no estemos tratando porque no las estamos viendo. Siguiente, por favor. Y estos tratamientos, sobre todo aquellos que son por temperatura, ya sea calor o frío, vamos a tener un problema, que es el efecto radiador. Si llegamos a tener una lesión que esté cerca de algún vaso sanguíneo, ese vaso sanguíneo, al estar circulando sangre, nos va a robar el calor o el frío, haciendo que la lesión, la parte de la lesión que esté más próxima a este vaso, quede viable, porque no vamos a llegar a esos rangos de temperatura que habíamos dicho. Entonces, también es importante considerar siempre que estén cerca de un vaso sanguíneo grande que el tratamiento puede ser subóptimo. Y por último, pues siempre hay que tener cuidado de todas las estructuras que va a haber alrededor de la lesión. Hay lesiones que van a estar cerca de vía biliar principal, de riñón, de colon. Entonces, si no tenemos cuidado durante la planeación y llegamos a atravesar alguna de estas estructuras o estamos muy cerca, cuando hagamos nuestra ablación podemos llegar a dañarlas, ocasionando problemas como lesiones de la vía biliar o perforaciones intestinales. Y más que el problema en sí, la lesión, pues son pacientes que muchas veces van a tener hipertensión portal, haciendo que procedimientos quirúrgicos para resolver esta complicación puedan ser muy complejos o incluso generen mortalidad. Entonces sí es muy importante tomar en cuenta esta parte del factor técnico de lesión de estructuras adyacentes para evitar complicaciones. Siguiente, por favor. ¿Qué papel tiene la ablación en el carcinoma hepatocelular? Siguiente, por favor. Está indicada sobre todo en estadios muy tempranos o tempranos. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características de estos? Pues bueno, vamos a recordar que muy pocas lesiones se van a detectar en estos estadios, hasta el 5% en muy tempranos y 27% en estadios tempranos, que van a ser lesiones de menos de 2 centímetros o lesiones únicas que van a ser de más de 2 centímetros o cuando hay menos de 3 nódulos que cada nódulo mide menos de 3 centímetros. En estos pacientes está indicado hacer la ablación, sobre todo en aquellos pacientes que, como vimos en la plática pasada, no van a ser candidatos a resección, ya sea porque tienen alteración de las bilirrubinas o la presión portal muy elevada, o en aquellos pacientes en los que va a estar contraindicado el trasplante. Todos ellos van a ser candidatos a recibir ablación. Siguiente, por favor. Aquí les traigo unos ejemplos de unas ablaciones. En la primera imagen ven un hígado también cirrótico y vemos una lesión hipervascular en el lóbulo hepático izquierdo que corresponde con carcinoma hepatocelular. En la imagen de en medio vemos cómo estamos colocando la aguja de ablación. En este caso es una ablación por microondas. Dejamos la aguja un poquito pasada de la lesión para tener ese margen de 0,5 en los márgenes y quedarnos en márgenes negativos. Se realiza la ablación y posteriormente la tomografía de control al mes. Vean cómo ya no hay nada de esa lesión hipervascular. Entonces, en este paciente pudimos lograr obtener un tratamiento curativo por la ablación, recordando que está indicado para lesiones tempranas o muy tempranas que van a ser de tamaños adecuados. ¿Esto por qué es así? Porque cuando son lesiones de más de 5 centímetros, la ablación no va a lograr esos márgenes negativos, haciendo que quede lesión viable. Entonces, cuando son lesiones muy grandes, se prefiere ir a los otros tipos de tratamientos que vamos a ver a continuación. Siguiente, por favor. Este es otro ejemplo de una ablación. En este caso, vemos cómo hay una lesión en el lóbulo hepático derecho. También es una lesión de menos de 2 centímetros. Era un poquito difícil observarla por el ultrasonido en escala de grises, entonces para tener una certeza mayor usamos el ultrasonido contrastado, vemos cómo la lesión presenta hiperrealce arterial, que es la que ven en la imagen del medio de arriba. En la escala de grises se alcanza a apreciar, pero es un poco más sutil, entonces por eso nos apoyamos del contraste. Se insertó la aguja de ablación, también era por microondas, se realizó la ablación y en el ultrasonido contrastado de control vemos cómo ya no hay zonas de realce. Esto que se ve más ecogénico en el ultrasonido, en la imagen inferior derecha, es el gas que se produce por la lesión térmica, que es esperada. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los otros tipos de tratamientos? Son los tratamientos endovasculares.
Estos tratamientos, ¿cómo funcionan? Van a funcionar interrumpiendo el flujo sanguíneo hacia el tumor y se pueden acompañar o no de administración de fármacos directamente en él también, como va a ser quimioterapia. Siguiente, por favor. ¿Cómo funcionan o por qué funcionan? Pues bueno, hay que recordar que el hígado tiene una doble aportación vascular. Una es la porta y la arteria. En su mayoría, el hígado va a estar dada por la porta, que es el 80%. Y los tumores de carcinoma hepatocelular van a estar irrigados al 100% por la arteria, sobre todo aquellos que van a ser mayores a 2 centímetros. Entonces, si nosotros tapamos la arteria que nutre específicamente el tumor, estamos dañando de forma mínima esa función hepática. Sin embargo, pues bueno, tiene sus ciertas consideraciones que vamos a ver ahorita a continuación. Y también es importante recordar que la otra estructura anatómica que es irrigada al 100% por la arteria es la vía biliar. Entonces, no son procedimientos 100% inocuos que hay que tener también su cierto cuidado y respeto. Siguiente, por favor. ¿Qué tipos de tratamientos endovasculares tenemos? Tenemos la embolización arterial, que esta es exclusivamente poner un medicamento que nos va a tapar la nutrición a ese tumor. Solo se le pone el medicamento y se tapa. Tenemos la quimioembolización transarterial, que esa es dual. Vamos a cargar lipiodol con doxorubicina o algún otro agente quimioterapéutico. Se va a inyectar directamente al tumor. El lipiodol ayuda a que se quede más tiempo ahí la quimioterapia a nivel de la lesión, porque como es graso, se lo van a comer los macrófagos del hígado y van a hacer que, de la lesión, y van a hacer que se queden ahí por más tiempo, teniendo un como periodo más largo de tratamiento de la quimioterapia. Y después de que se le inyectó ya la quimioterapia, se le inyecta el medicamento que va a tapar los vasos. Entonces ahí está recibiendo una terapia dual. Esta se tiene que hacer, se hace en un mismo tiempo, pero primero se pone la quimioterapia y luego el medicamento que tapa. También tenemos la Deptase, que esta va a combinar tanto la quimioterapia como el medicamento que tapa los vasos. Esas esferas van a ir cargadas ya con el agente quimioterapéutico y se van a ir a depositar al hígado. Entonces lo tratamos ahí en una sola, con un solo medicamento. Tenemos las dos partes, la parte obstructiva y la parte de quimioterapia. Y por último, tenemos la radioembolización, que esta van a ser esferas que van a estar cargadas con un radiofármaco que va a entregar radiación dirigida al órgano. Ahorita vamos a ver también un poquito más de esa para explicarles más a detalle. Siguiente, por favor. ¿Cómo se realizan estos tipos de tratamientos? Pues lo primero es hacer un cateterismo visceral. Se ingresa a las arterias ya sea por vía radial o por vía femoral. Accedemos hasta el tronco celíaco, que es de donde sale más comúnmente la arteria hepática. Sin embargo, pues recordar que hay muchas variantes anatómicas. Pero el sitio más frecuente a nivel del tronco celíaco. Después se hace un cateterismo selectivo de la arteria hepática. Vamos hacia la arteria hepática derecha o izquierda, y después se hace un cateterismo ultra selectivo. Todavía vamos lo más distalmente posible para abarcar toda la lesión eh, y la menor cantidad de hígado que se pueda. Posteriormente inyectamos medio de contraste y hacemos una tomografía en el mismo equipo de la sala de hemodinamia para confirmar que estamos en el sitio deseado. Esto quiere decir, como ven en la imagen de hasta la derecha, que vemos toda la lesión que está ya del carcinoma hepatocelular con realce y la menor cantidad de hígado posible. Con esto nosotros tenemos la certeza de que estamos siendo lo más selectivos posibles y dañando la menor cantidad de hígado. Siguiente, por favor. ¿Qué papel tiene la embolización? Sobre todo vamos a hablar ahorita en esta parte de la TAE, la TASE y la DEPTASE. Siguiente, por favor. Esta en el algoritmo de Barcelona va a estar indicada para los estadios intermedios, sobre todo aquellos nódulos que van a estar, siguiente, por favor, bien definidos, cuando va a haber flujo portal preservado. ¿Por qué hace un énfasis en ese flujo portal? Porque recordemos que el hígado tiene doble vascularidad. Entonces, si llegáramos a hacer una terapia arterial cuando ya está dañado la porta, el riesgo de que haya una complicación o descompensación hepática es más alto, ya sea que dañemos, que causemos isquemia hepática o que
descompensemos mucho ese hígado y lo cambiemos de child. Siguiente, por favor. Y siguiente. Y también está indicada la TACE cuando en estadios tempranos o muy tempranos, cuando vemos que no son candidatos a resección, ablación o trasplante. Quiere decir no candidatos o no factibles, como cuando les explicaba, ¿no? Si vemos que está muy cerca de un vaso o muy cerca de un órgano que no podamos hacer ablación, podemos migrar ese estadio terapéutico a la embolización. Siguiente, siguiente, por favor. ¿Y cuál es el papel de la radioembolización? Para empezar, les quiero explicar en qué consiste. Este va a ser un isótopo radioactivo, que es el itrio 90, que es un emisor de partículas beta. Estos emisores de partículas beta tienen dos mecanismos de acción. Van a causar destrucción tisular directa, eso quiere decir que van a destruir el tejido por esa radiación que tienen. Sin embargo, tienen una característica muy especial, que esa radiación solo se extiende en el cuerpo aproximadamente unos 5 milímetros y máximo 10. Eso quiere decir que la radiación se va a quedar concentrada a nivel de donde la estamos inyectando. Eso quiere decir en el tumor. Entonces, posteriormente a que se hace este tipo de tratamientos, el paciente puede ir a su casa el mismo día sin que esté emitiendo radiación hacia sus alrededores, ¿no? Se queda concentrada en el hígado. Y el segundo mecanismo es el daño acumulativo que causa esa radiación al DNA tumoral. Entonces, como por hasta 6 meses, esa radiación que se quedó ahí concentrada está dañando continuamente al DNA, haciendo que también se destruyan las células. Y como su principal mecanismo de acción es la radiación y no la parte de la embolización, como los otros métodos, tenemos menos riesgo de isquemia macrovascular y también menor toxicidad. Entonces, este sería como un análogo a la radioterapia externa. Sin embargo, esta está localizada al órgano donde se está inyectando. Siguiente, por favor. ¿Cuál es su papel en el carcinoma hepatocelular? Siguiente, por favor. A diferencia de los otros métodos, este se puede usar en casi la mayoría de los estadios. En los estadios tempranos y en el intermedio, está indicada de acuerdo al algoritmo de Barcelona cuando no son factibles los otros dos métodos. Sin embargo, ya hay artículos publicados recientemente donde la radioembolización puede actuar como tratamiento curativo, al igual que la ablación. Entonces, no dudo que en las siguientes actualizaciones que tengamos del Barcelona, la TARE comience a tener un papel más importante dentro del algoritmo y lo veamos un poco más frecuente. Y también dentro de los tratamientos endovasculares es el único que está indicado en estadios avanzados. Sobre todo, y aquí hay que hacer una aclaración importante, cuando tenemos una invasión portal en ramas secundarias o primarias. Entonces, esta es la única que sí está indicada cuando ya tenemos una invasión vascular, a diferencia de la embolización y de la ablación, que prácticamente quedan sin uso en ese tipo de tratamientos. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí les traigo un ejemplo de una embolización, de una quimioembolización. En esta pueden ver en la primera imagen de arriba a su izquierda, es un carcinoma hepatocelular que se encuentra a nivel subhepático, subdiafragmático, sí tiene el tamaño para una ablación. Sin embargo, por la localización se decidió hacer una embolización. Aquí tenemos la canulación de la arteria hepática derecha y vean cómo hay todas estas ramitas. Si nosotros decidiéramos inyectar de ahí el medicamento, probablemente causaríamos un daño hepático severo. En la imagen de inferior a la izquierda, podemos pasar a la siguiente, por favor. Vemos cómo canulamos todavía de forma súper selectiva la arteria que nutre al tumor y como pueden ver ahí, están pasando esas burbujas de lipiodol con la doxorubicina. Ahí lo estamos inyectando directamente al tumor. Y por último, la siguiente, por favor, tenemos cómo estamos pasando medio de contraste a través de nuestro catéter para confirmar que ya no haya flujo hacia el tumor. Con eso podemos decir que dimos el tratamiento más selectivo posible y vean cómo todavía hay ramitas libres, que esas no las tocamos, tratando de preservar la mayor cantidad de función hepática. Siguiente, por favor.
Ese tipo de tratamientos, como les digo, suenan muy bellos, de, sí, podemos tratar todos los tumores. Sin embargo, estos tumores tienden a reclutar arterias de otras ramitas que ya se taparon. Por eso no se considera como tal este tipo de tratamientos curativos, porque no es infrecuente que requieran más de una o dos sesiones. En este caso que vemos aquí, en la tomografía de su lado izquierdo, arribita de la aorta, justo en el medio de la imagen, vemos un carcinoma hepatocelular que está en el segmento caudado. En este tratamiento la calculamos de forma selectiva. Vean cómo hay prácticamente un vaso único que está nutriendo toda la lesión y ahí inyectamos todo el medicamento. Por lo menos en el estudio o en esta primera embolización nos quedamos satisfechos con el tratamiento. Siguiente, por favor. Sin embargo, cuando se hizo la tomografía de control al mes, vamos a ver cómo quedaron dos zonas vivas. Entonces decidimos entrar a un segundo tratamiento, que son las dos imágenes que tienen en la esquina superior derecha. Ahí se encontró que el tumor se irrigaba por dos arterias diferentes. Quedó un poquito la misma que se tapó la vez pasada, sin embargo reclutó por otra rama, que era una rama frénica. Se canularon ambas ramas, que son las dos imágenes que ven en la columna de abajo que está pasando, que es la tomografía rotacional que hacemos ahí en el equipo, y vemos cómo son las dos ramas exactamente que quedaron vivas. La siguiente, por favor. Y en esta imagen que van a ver a su derecha, que es de colores, es la fusión de esas dos tomografías que hicimos para ver que estábamos completamente cubriendo. La siguiente, por favor, toda la lesión que se trató. Ahí van a ver cómo pasa un poco lento, pero son las dos zonas que quedaron vivas. Entonces con esto otra vez nos cercioramos de que estábamos tratando toda la lesión para tener el mejor resultado clínico. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo de una radioembolización. En la esquina superior izquierda van a ver cómo es la lesión hipervascular que correspondía con carcinoma hepatocelular. Está en el lóbulo hepático izquierdo. Lo primero que hacemos es calcularlo de forma súper selectiva. Encontramos la rama que va a nutrir al tumor. Hacemos la tomografía a nivel de la sala de hemodinamia, que es la tomografía rotacional. Confirmamos que estamos en el sitio adecuado. Aquí es importante, es muy importante este estudio porque al estar inyectando radiación, lo que menos queremos evitar es que se vaya a otros sitios no deseados. Uno de ellos es pulmón por el retorno venoso. Entonces, en este primer estudio inicial, nosotros también lo marcamos con una radiación que es tecnesio, con un radiofármaco y vemos, después nos vamos a un estudio de PET-CT para ver si ese tecnesio 99 se fue hacia algún otro órgano que no he deseado, para ver cuánto se fue al pulmón y si es que llegara a aparecer en algún otro órgano como estómago o colon. Posteriormente, ya que estamos 100% seguros de que el sitio es el deseado y que no tenemos fuga del radiofármaco a ningún otro sitio, ahora sí se inyecta el radiofármaco. Esta primera parte es importante decirlo que es una planeación aparte, se hacen dos procedimientos por separado, porque hay que hacer un cálculo de dosis para ver cuánta radiación podemos inyectarle. Ya en el segundo procedimiento, una vez que se hizo esa primera corroboración y se calculó la dosis de radiación a usar, se trae a la sala, se vuelve a hacer una misma canulación igual y se inyecta ahora sí el radiofármaco con itrio 90. Aquí en la imagen pueden ver cuál es el mayor sitio donde se concentra esa radiación, que es a nivel de la lesión, y eso que queda un poco periférico es la radiación que se queda en el parénquima, que no solo nos va a ayudar a destrucción del tumor, sino también nos puede ayudar a controlar en caso de que hubiera ciertos sitios de micrometástasis que no estamos viendo. Y la última imagen, que es la inferior derecha, es el estudio de control a los 6 meses. Como pueden ver, otra vez tenemos un resultado muy bueno con prácticamente tratamiento curativo. Vemos cómo ya no hay ese realce de la lesión inicial y pues esa misma radiación que se dio ocasionó que el hígado se hiciera un poquito más pequeño, que es el hígado izquierdo, por ese daño que hubo. ¿De acuerdo? Sin embargo, la función hepática estuvo conservada porque fue solo un segmento del hígado, tratando de ser lo más selectivos posibles. Siguiente, por favor. Y ya casi para terminar, ¿qué es lo nuevo que se está trabajando con base en el tratamiento rocorregional?
que es la parte de la inmunooncología. Esto es muy interesante porque se ha visto que los tratamientos locorregionales van a potenciar esa respuesta inmune. Entonces se está viendo que puede haber como dos tipos, ¿no? Uno va a ser hacer primero la terapia locorregional, en la que va a haber liberación de antígenos tumorales. Esto va a propiciar que se activen células T y NK, van a generar un microambiente inflamatorio en ese tumor, lo que también va a favorecer que si se coloca una inmunoterapia después de un tratamiento locorregional, hagan sinergia y se potencie. Esto está en estudio todavía, hay varios estudios positivos, sin embargo, tampoco todavía no hay suficiente evidencia para ya ponerlo en las guías, pero es algo que se está investigando. Y la otra parte es la inmunoterapia intratumoral, que es poner inmunomoduladores dentro del tumor, ya sea inyectados o por vía intravascular, que van a ser virus oncolíticos, antagonistas de TLR o STING, o también anticuerpos y PDL1. Esto va también a potenciar esa respuesta sobre el tumor, lo que favorece los resultados al final. Entonces, estos tratamientos locorregionales no solo van a controlar la enfermedad a nivel local, sino que también pueden potenciar una respuesta inmune que nos ayude cuando se utilizan otro tipo de tratamientos de inmunoterapia. Siguiente, por favor. Como conclusiones, pues ves un grupo amplio de procedimientos. Como ya vieron, hay muchos tipos. Todos y cada uno tiene una ventaja o una desventaja con respecto a otro. Tienen indicaciones precisas de cuándo usarse. Sin embargo, el algoritmo de Barcelona nos permite un poco de flexibilidad y nos permite jugar con todos los tratamientos disponibles. Son seguros y costo efectivos, son técnicas que están en constante evolución, entonces esperamos que siempre haya algo nuevo, se encuentre un nuevo uso. Y por último, pues bueno, es importante seleccionar el mejor tratamiento para el paciente, eso es importante, hay que individualizarlo, no todos los pacientes van a ser candidatos a todos los tratamientos locorregionales, entonces para tener el mejor tratamiento, el más seguro y el que nos dé los mejores resultados, es el que tenemos que usar en nuestro paciente.